viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Job capítulo 7. Job argumenta contra Dios. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos, y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven, no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar, o un monstruo marino, para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños, y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas, y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión, y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Meditando juntos, Job capítulo 7. Hay capítulos en la Biblia que nos elevan al cielo, y hay capítulos que nos meten en el valle más oscuro del alma. Job capítulo 7 es uno de esos capítulos. Aquí no encontramos victoria, no encontramos respuestas, no encontramos alivio. Encontramos a un hombre justo, cansado de vivir, sumido en un dolor brutal que le destroza su existencia. Job ya perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud y ahora parece que también está perdiendo el sentido y propósito de su vida. Pudiéramos decir que esta es la espiral descendente de alguien expuesto a tanto sufrimiento continuo. Puede llegar el momento donde la vida sea insostenible. Toda una tragedia poder mantenerla, mientras no entendemos el porqué de lo que nos sucede. Job ya no está describiendo su dolor. Ahora está preguntándose, ¿acaso vale la pena seguir viviendo? Este capítulo es el desahogo de un alma herida que todavía cree en Dios, pero que no entiende a Dios. Y esto, mi amado hermano, es muy importante. Job no deja de hablar con Dios, aunque no entiende lo que Dios está haciendo. En la primera sección de este capítulo, los versos del 1 al 6, vemos cuando la vida se siente como una batalla. Dice el versículo, ¿no es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra? Aquí la palabra para milicia implica guerra, servicio duro, disciplina forzada. Job nos está diciendo, la vida no es un descanso, es un combate. Luego se compara con un jornalero esperando el fin del día, un esclavo anhelando la sombra, un trabajador esperando su salario. Entendamos que para la cultura del día de Job, el servicio militar, el mal pago del jornalero
y la condición de esclavo representaban los estados más miserables y desgraciados de la existencia. Acá vemos que Job no pidió entrar en el mundo. Sin embargo, había heredado como su pago meses de futilidad y le habían sido asignadas noches de sufrimiento. Versículo 3. De noche no descansaba y fue colmado de sus inquietudes hasta el alba. Versículo 4. Su condición física, vívidamente descrita, era cada vez peor. Versículo 5. Y rápidamente sus días corrían hasta el fin sin esperanza. Verso 6. Job describe una percepción alterada por tanto sufrimiento. Las noches son eternas, el dolor no le deja dormir y su cuerpo está lleno de llagas. Hermanos, el sufrimiento prolongado cambia nuestra percepción del tiempo. Una noche de dolor puede parecer un año. Y aquí vemos algo importante. La Biblia no está minimizando el dolor humano, sino que lo expone con toda claridad. Los justos pueden parecer y mucho. Dios permitió que este capítulo estuviese en las Escrituras para enseñarnos que el creyente también puede sentirse agobiado y agotado por el dolor. ¿Está bien? No está bien. Es bueno saber que las cosas no están bien para presentárselas a Dios. Buscar en Él el amparo, la dirección y la fortaleza para seguir adelante, cualquiera que sea nuestra situación y condición. En los versos del 7 al 10 vemos que Job está describiendo ahora como que la vida parece un soplo sin esperanza. Dice el verso: acuérdate que mi vida es un soplo. Soplo es vapor, algo pasajero. Job no está negando la vida eterna. Job no está trayendo una herejía ni una apostasía, sino que está describiendo cómo se siente. Vemos que Job habla desde una perspectiva limitada del sufrimiento humano, no desde una negación doctrinal, mucho menos de la vida eterna ni de la resurrección. Cuando el dolor es profundo, el futuro se nubla, la esperanza se debilita y el propósito parece desaparecer. El sufrimiento intenso puede hacer que el creyente pierda el sentido inmediato de la esperanza. Aún así, no pierde la fe. Aquí debemos entender algo. Sentirse sin esperanza momentáneamente no es lo mismo que abandonar la fe. Job todavía ora, y mientras alguien ora es porque todavía hay fe. En los versos del 11 al 16 vemos cuando decidimos no callar nuestra angustia, y Job en este instante la presenta delante de Dios. Dice el verso: no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. ¡Qué declaración tan poderosa! Job decide hablar, no hablar contra Dios, sino hablarle a Dios. Muchos creyentes piensan que deben orar bonito, con facilidad de palabras, pero la Biblia nos muestra oraciones quebradas, y esta es una de ellas. Job está diciendo: ¿soy yo el mar para que me pongas límites? ¿Por qué me vigilas? Mis sueños me espantan. El sufrimiento ahora es físico, es emocional y también es psicológico. Job siente que Dios lo observa, no para protegerlo, sino para castigarlo. Qué fuerte es esta percepción, ¿verdad? Pero escuchemos bien, la percepción del dolor no siempre refleja la realidad del corazón. Job está hablando con precipitación, pero no está trayendo apostasía. Job entiende que hay una diferencia entre un corazón confundido y un corazón rebelde. Sí, Job está confundido, pero sigue aún así dirigiéndose a Dios. En la última sección de este capítulo, los versos del 17 al 21, vemos que Job está diciendo: ¿qué es el hombre para que lo vigiles? Este pasaje quizás me recuerda el Salmo número 8. En este salmo se describe qué es el hombre para que lo visite. Y esto es un asombro del salmista. En Job vemos qué es el hombre para que lo vigile. Esto no es asombro, esto es angustia, pesar y un dolor agobiante. La misma pregunta, pero distintos estados emocionales. Job no está negando la grandeza de Dios.
él está luchando por entender la intensidad de su sufrimiento humano. Y esto hace ver que Job, aún en medio de su dolor, está dependiente de Dios. Job incluso reconoce que quizás haya pecado y dice, si he pecado, ¿qué te haré a ti? No se declara perfecto, simplemente no entiende la magnitud de este trato. Y termina diciendo algo desgarrador. ¿Por qué no me quitas mi pecado? Aquí vemos que, aunque Job no entiende el porqué del sufrimiento, todavía cree en Dios como el único que le puede perdonar, redimir su causa y librarle del azote que está viviendo. Esto, hermanos míos, es fe en medio de la oscuridad. ¿Cuáles son algunas verdades que podemos encontrar en este capítulo 7 de Job? Que la vida en un mundo caído es dura, que el sufrimiento puede afectar la mente y también las emociones. Dios permite, es más, Dios quiere que nos expresemos honestamente sobre nuestro dolor y que la fe verdadera no es ausencia de crisis, sino persistencia en Dios en medio de las crisis. Tal vez alguien hoy pueda decir, estoy cansado de luchar, estoy agotado emocionalmente, no entiendo lo que Dios está haciendo. Quizás hasta se pudiera sentir vigilado por Dios en lugar de estar protegido por Él. Job nos enseña algo liberador. Podemos decirle a Dios cómo nos sentimos, pero Él no se ofende de nuestro dolor. Aún en medio de nuestra confusión, el Padre Eterno nos entiende. Job dijo, ¿por qué me vigilas? Siglos después, en la cruz del Calvario, Cristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Job sufrió sin saber el porqué. Cristo sufrió sabiendo exactamente el porqué. Job sufrió sin entender. Cristo sufrió para redimir. Job sufrió como hombre justo probado. Cristo sufrió como el justo que cargó nuestro pecado. Job sintió distancia. Nosotros tenemos acceso a Dios por medio de Cristo. Y la diferencia entre Job y nosotros es esta. Job no sabía el final de la historia. Hasta ese momento la revelación de Dios no era progresiva, era muy limitada, pero tú y yo que ya tenemos la revelación total, completa en la Escritura, entendemos cuál es nuestro final. Sabemos que después del sufrimiento hay restauración. Sabemos que después del viernes viene el domingo, donde hay resurrección. Sabemos que el dolor no tiene la última palabra en nuestra vida y que en la presencia de Dios toda lágrima nuestra será enjugada. Si hoy estás cansado, no te alejes de Dios. Por favor, acércate como estás. Ora como puedas, porque una oración quebrada sigue siendo oración. Y el Dios que escuchó a Job todavía escucha hoy. Aunque Job habla con dolor, su fe se muestra en que sigue platicando con Dios. Oremos sin cesar, dice la Escritura, desde el dolor y a pesar del dolor. ¿Por qué? Porque puedes hablar con Dios aunque estés confundido. Dios no rechaza al creyente quebrantado. Es mi deseo que en este día, hoy Dios te sostenga y te bendiga, aún en medio de tu dolor. Que la paz de Cristo sea contigo. Raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo